Porque Estados Unidos puso en una determinante encrucijada a los países de Latinoamérica frente al conflicto en Irán. Esto aclaramos que es apuntando a los gobiernos de la izquierda aún democrática en la región, como Colombia, Brasil, México, Chile, por su posición un poco ambigua frente al conflicto que se inició con los ataques de Israel a Irán y posteriormente el fin de semana se sumó Estados Unidos pues para lograr finalmente destruir estas centrales nucleares en las que se estaba enriqueciendo uranio para llegar a la capacidad de poder construir bombas atómicas, armamento nuclear, muy peligroso, no solamente para Israel, para Estados Unidos y para Occidente, sino para toda la humanidad. Y decimos que pues esto es apuntando a estos gobiernos democráticos, porque en cuanto a los regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba o Daniel Ortega en Nicaragua, ya está clara cuál es su posición. Está totalmente claro que están alineados con Irán desde un principio y pues Washington sabe que esto es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para toda la región. Pero veamos primero qué fue lo que ocurrió. Y es que hace pocas horas una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a los gobiernos de Latinoamérica que fijen una posición clara en cuanto a si están con el régimen que patrocina el terrorismo en referencia a Irán o con el gobierno que defiende la legalidad en referencia a Estados Unidos. Dicho de otra manera, o están con Dios o están con el diablo. Y no es casual que este exhorto se haga apenas un par de días antes de que se inicie en Antigua y Barbuda la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Se está buscando, pues evidentemente, que se cierren filas en cuanto al apoyo a Estados Unidos o al apoyo a Irán. Saber quiénes están conmigo o quiénes están contra mí, dicho de otra manera. Y pues aquí hay que tomar en cuenta que hay una excepción en el continente, que es el caso de Javier Milei en Argentina, que es el único presidente que sí ha tenido una posición firme de apoyo a Israel y a Estados Unidos en cuanto a lo que fueron estos ataques a Irán para acabar con la posibilidad de crear armamento nuclear. Mientras que por el otro lado, pues el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues ya sabemos que están alineados con Irán y la gran mayoría de los otros gobiernos han condenado los ataques a Irán, han hecho llamados a la paz, pero sin respaldar directamente al régimen iraní porque no se atreven, saben que es un caso distinto a ese apoyo que expresan de manera vehemente a Palestina sin tener pues mucha idea, mucho contexto de lo que realmente ocurre allí, pero es parte del relato de la izquierda. En este caso saben que no es tan sencillo como ponerse a favor o en contra de Israel o Palestina, de Irán o Estados Unidos. Este caso es mucho más complejo. Si nos ponemos a ver, pues que se trata de que se estaría pues enriqueciendo uranio para poder crear armas nucleares. Esto es lo que pide Estados Unidos solamente en este caso, mientras en el caso de Palestina, por ejemplo, pues es complejo en el sentido de que aquí hay factores de carácter histórico, religioso, territorial, va mucho más allá. Así que por eso hemos visto cómo estos gobiernos han tenido esa posición un poco ambigua, no sin, pues, por supuesto, cuestionar los ataques, sin cuestionar a Estados Unidos, a Israel, pero han sido un poco más precavidos. Por eso Estados Unidos pide, fijen posición clara, o están con Estados Unidos o están con Irán. Porque en el caso, por ejemplo, como ya lo dijimos, de las dictaduras de la región, Venezuela, Cuba, Nicaragua, está muy clara cuál es la posición de estos países o estos regímenes. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, hay incluso videos que demuestran cómo hay una fábrica de drones en Venezuela y así como también ha habido fábrica de vehículos iraníes, de bicicletas iraníes como parte de los más de 300 acuerdos firmados entre Irán y Venezuela desde que el chavismo llegó al poder en 1999. Entonces, aquí no caben dudas, la posición de Maduro es clara en cuanto a esto, aunque también ha tratado de ser un poco precavido y en sus últimas declaraciones donde salió apoyando a Irán, dijo que apoyaba al pueblo de Irán, tal vez cuidándose un poco porque conoce cuáles son las consecuencias de este conflicto
que es mucho más complejo, como simplemente decir que estás del lado de Israel o del lado de Palestina. Y por eso vemos como, por ejemplo, Petro, Lula, Sheinbaum, Boric, no han sido firmes en su defensa a Irán como sí lo han sido con Palestina, por ejemplo. Y ¿qué hemos visto en estos casos? En el caso de todos estos países, incluso también de Venezuela, pues simplemente han lanzado a sus influencers a las redes sociales a defender directamente a Irán, al Ayatolá Ali Khamenei, diciendo cada barbaridad e incoherencia sin sentido, como por ejemplo hemos visto a mujeres defendiendo al régimen iraní que oprime a las mujeres iraníes, y no podemos olvidar el caso, por ejemplo, de Masha Amini, que fue arrestada, torturada hasta morir en 2022, lo que generó pues protestas en todo el país en ese momento. También no podemos olvidar que ha habido casos de ejecuciones en público, los matrimonios infantiles en Irán, pues ni hablar también de todas las restricciones que tienen las mujeres en Irán, que prácticamente no tienen derechos para sacar un pasaporte, para manejar, para todo necesitan el permiso, bien de su esposo, de su padre o de su hermano, porque las mujeres dentro del régimen islámico, pero específicamente de esta corriente chiita que es aún más radical, no tienen prácticamente ningún tipo de derechos, y vemos cómo esos influencers de la izquierda pues salen a defender de manera incoherente e ilógica el régimen iraní. Muestra de ello es, por ejemplo, la eurodiputada Irene Montero, que fue ministra de Igualdad en el gobierno de Pedro Sánchez, y que mientras por un lado promovió una ley trans en España, pues, y también se dice feminista, pues ahora vemos cómo apoya directamente al régimen iraní, siendo totalmente incoherente con su supuesta defensa de la comunidad LGBT, de las personas trans y de las mujeres. Una incoherencia total por donde se le mire, ¿no? Entonces, esta regla simplista de simplemente el enemigo de mi enemigo es mi amigo es lo que se está aplicando en muchos casos, pero en los casos específicos de estas personas que hacen ruido en las redes sociales y que forman parte de grupos influenciadores de cada uno de estos distintos regímenes o gobiernos democráticos en algunos casos, que salen a hacer ruido por su parte, porque muchos gobiernos, pues en este caso, guardan una cautela mayor y no se atreven a ir directamente a defender el régimen iraní, que pues en este caso es una situación muchísimo más compleja, donde pues es un tema de sentido común. Se trata de un régimen que estaba buscando pues crear armas nucleares, pero que lo peligroso que significa para la humanidad que esté en estas manos, que caiga en las manos del régimen iraní. Estamos hablando de un régimen que patrocina grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen, y que además es una teocracia basada pues en los valores para ellos islámicos, pero desde la corriente más radical de los chiitas, al punto de que en su respuesta a Estados Unidos, a las bases militares de Estados Unidos, tanto en Qatar como en Irán, Irak, pues terminaron atacando a un país que es de mayoría sunita, dentro de los mismos musulmanes, pero de una corriente un poco más moderada o menos radical que los chiitas, y esto ha generado una reacción, una respuesta por parte de países árabes o de mayoría musulmana que condenaron estos ataques de Irán a un país como Qatar, por ejemplo. Por eso, por todas estas razones, es que vemos cómo Estados Unidos está poniendo en esta encrucijada a Latinoamérica. Sí, por un lado, países en el Medio Oriente, países de mayoría musulmana, condenaron los ataques de Irán, ¿por qué no lo hacen entonces en Latinoamérica? Por eso Estados Unidos pide que fijen una posición clara. Literalmente, pues como dice popularmente el dicho, o están con Dios o están con el diablo.